Buenas noches amigos míos, mi nombre es Mauricio Luna y el día de hoy les traigo una reseña sobre un libro del autor Edward Grant. El libro se llama La ciencia física durante la Edad Media. Bien, en este libro el autor nos explica cuál fue el entorno en el que se encontraba la ciencia durante la Edad Media, periodo comprendido entre el 476 y el 1492. La Edad Media inicia con la separación del Imperio Romano en los sectores occidentales y orientales. Bien, y finaliza con el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Bien, en sus inicios, hacia el siglo V, sí, sobre el siglo V, en específicamente el año 476, el reinado de Diocleciano dejó una estabilidad política tan alta en todo el imperio romano que, tras el reinado de Teodosio, fue irreparable y provocó su total separación. Ahora bien, tenemos dos sectores, tanto el occidental como el oriental. Aquí en la primera parte el autor se enfoca un poco más en el sector occidental, que fue el más debilitado debido a invasiones germánicas por aquellos años, de culturas germánicas, perdón. Mientras que el oriental pues fue algo más aislado, más hermético. Bien, entonces, volviendo al libro, durante el primer capítulo nos introduce al entorno religioso y social en el que se encontraba la ciencia. Durante el siglo IV, con la ganancia del cristianismo como religión de facto, religión de Estado, la ciencia, aparte por el triunfo en cristianismo, se vio debilitada por otros factores sociales como la falta de patrocinio y de recursos. Ahora, toda esta inestabilidad política ejerció una gran presión sobre las masas, por lo que empezaron a diluir su interés por la ciencia en general, de todo tipo, y se fue pasando al olvido y al olvido. Y esto hizo que las religiones, tanto el cristianismo como religiones paganas, comenzaran a tener frutos, a tener más siguientes. Entre las religiones más fructíferas que se encuentran durante el siglo IV al siglo V, tenemos el culto hacia varios dioses egipcios, entre ellos el dios Hermes Trismegisto, que su traducción literal sería Hermes tres veces grandes. Fue un culto muy expandido que inclusive escritores filosóficos como San Agustín, que su principal culto era el cristianismo y vivían para el cristianismo, llegaron a mostrar respeto. Claro, no más grande que el mostraban por el cristianismo, pero sí ofrecieron sus respetos hacia el culto, sobre todo su influencia moral, tanto en el imperio como en Egipto. Ahora bien, con la perseverancia de tantas religiones, estas llegaron a intercambiar creencias e ideas. Como por ejemplo, todas creían en un Dios redentor, que al final de la vida humana nos habría de perdonar. Y fue tanta la influencia de estas religiones que escuelas filosóficas como el neoplatonismo la adoptaron, claro, y le agregaron sus cultismos, sus métodos científicos para dar una explicación. Ahora bien, aquí viene un gran enfrentamiento entre el saber pagano y el cristianismo. Al inicio el cristianismo no aceptaba como tal y en realidad era un feroz enemigo tanto de la ciencia como de la filosofía. Sin embargo, al ver que era la única manera de conseguir conocimiento, de conseguir actividad en sí entre ellos, se modificó su visión y su postura, por lo que todo el saber religioso provenía de fuentes paganas. Y esto con el tiempo empezó a hacer que se modificaran las ideas. ¿Por qué? Por el interés de la gente. O sea, al ver que Dios básicamente creó al mundo en 7 días, etcétera, etcétera, la, la iglesia tuvo que mostrar una postura más abierta hacia la ciencia, pues, a manera de explicarlo. Pero el si bien esto pudo haber sido algo bueno, se podría pensar, claro, nos podemos es que se motivó la ciencia, pero no. Como siempre, básicamente se modificó la visión científica del mundo.
Se tomaban muchos escritos griegos de Arquímedes, Aristóteles sobre su visión cosmológica y se modificaban a manera de que encajaran con la Biblia. Por lo que en realidad el saber se fue modificando a tal punto de que decayó a su nivel más bajo que no. Básicamente, bueno, a manera de ejemplo, el modelo geocéntrico que se tenía en aquellos años es que era de que era la Tierra, alrededor estaba Venus, Marte y la Luna y el Sol. Pero esto basado en que al ver a las estrellas se observaba que todas cambiaban, se movían, menos estos tres planetas, Venus, Mercurio y pues la Luna, claro, ¿no? Entonces la postulación que se dio a la teoría era de que la Tierra era el centro y los planetas Mercurio y Venus giran alrededor de la Tierra y el Sol giraba alrededor de estos tres planetas, que pues con el tiempo se fueron modificando. Unos decían que era la Tierra y que el Sol giraba alrededor de la Tierra y los planetas Mercurio y Venus giran alrededor del Sol y nosotros lo veíamos a manera de satélites. Entonces fue un gran desorden el que hubo con el triunfo del cristianismo, pero grandísimo. Ahora bien, esto nos lleva a pensar, bueno, si estos movimientos religiosos fueron capaces de dominar las mentes de las masas, ¿habrán sido también capaces de dominar la mente de los grandes científicos de antaño? Y la verdad es que sí, sí fue así. Muchos traductores, bueno, no. En el Imperio Occidente se dominaba el latín, fue la lengua materna de todo el sector occidental. Y esto de hecho influyó al decaimiento de la ciencia, porque al perder la sabiduría o el conocimiento sobre el griego, era imposible el acceder a estos libros, cosa que en el sector oriental no pasó, o en el Imperio Bizantino. En el Imperio Bizantino, al seguir siendo un grecoparlante, tenían acceso al saber griego, por lo que se mostraba un nivel mayor de conocimiento científico sin tantos barullos. Ahora bien, como decía, estos movimientos religiosos dominaron la mente de las masas y de los científicos, al punto de hacer que al traducir libros, en especial de geometría, se metieran muchos conceptos muy inútiles, con, con todo respeto de los que se merecen, ¿verdad? Pero sí, muy inútiles. Por ejemplo, Plinio, el escritor Plinio, en sus tomos, fueron 37 tomos los que dedicó a su vida, bueno, los que realizó en su vida, entre los que escribía sobre la biología humana, fauna y flora, con potenciales médicos, el cosmos y demás. Pero introducía y también sobre las matemáticas, números, números defectuosos o números perfectos. Un número perfecto era describido o descrito, mejor dicho, como un número en el cual en sus productos, la suma de sus productos es mayor que el mismo número. O sea, por ejemplo, si tenemos 8 4 sus productos, uno de sus productos serían 4 por 2. Estoy en la universidad y no me sé la tabla del 8. Pero entonces si sumamos, esto sería básicamente 6 la suma de sus productos. Pero esto es un término inútil porque si multiplicamos 8 por 1, la suma nos da 9. Y en realidad no tiene relevancia alguna. Y esto fue algo que se observó demasiado antes de los siglos X. Básicamente cada traductor tomaba un tomo, lo traducía a latín, pero le agregaba una o comentarios que, como ya mencioné, eran muy sin función alguna o irrelevantes, y la manera de traducir o de su interpretación era muy baja. Todos los libros traducidos antes del siglo X, su nivel de comprensión sobre la ciencia griega era pero bajísima. Y en realidad dejaba al lector con un embarullo que era muy difícil de entender o con muy poca información muy rescatable. Sin embargo, esto cambió a partir del siglo X,
Como, el, en el sector occidental se tenía noticias de que los árabes empezaban a traducir del griego al árabe y igual el imperio bizantino pues tenía mayor conocimiento, pues se negaron como que a aceptar ese status quo, ¿no? Ese estado de que, oye, bueno, es nuestro estado de conocimiento es menor que el de ellos solo porque no tenemos acceso a esos tomos que ellos tienen. Y aquí entra un suceso muy importante. Los árabes al tomar España, en especial la ciudad de Toledo, y derrubar las fortalezas en Cilicia, pues empezaron a introducir mucho saber arábigo. Entonces tenemos a una población hambrienta de conocimiento y a una cultura llena de conocimiento. Esto generó un boom en las traducciones. Mucha gente de toda Europa empezó a migrar a España con el fin de ver el conocimiento introducido por los árabes. Y en España se establecieron múltiples puntos de traducción, en especial en la ciudad de Toledo, que fue el más grande de todos. Y aquí tenemos a muchas figuras muy importantes, como por ejemplo, como Gerberto de Aurillac, quien posteriormente sería el Papa Silvestre II. Pero esta figura no destacó tanto por sus traducciones, sino por su creatividad como preceptor e institucional. Era muy creativo a la hora de enseñar y usó muchos medios visuales. Fue capaz de desarrollar una esfera que simulaba las rotaciones de las constelaciones y de las estrellas en general de aquí del sistema solar, por lo que influenció mucho a sus discípulos y estos pues propagaron y mejoraron sus enseñanzas y su saber. Inclusive muchos de estos discípulos fueron grandes innovadores, bueno, no innovadores, fueron responsables de la construcción de múltiples universidades que en aquel tiempo se llamaba institutos catedrálicos, que fueron los reemplazadores, los sucesores de los monasterios, que antes pues era donde se enseñaba pero a puros monjes. Ahora, todo esto generó un boom en el conocimiento y con poco a poco se fue viendo un incremento en el saber, bueno, no, en el saber y en el interés por la ciencia. Y demuestra están un intercambio de 8 cartas entre dos personas, Raimundo de Nelegia y Rodolfo. Básicamente lo que ellos hicieron fue a partición de Raimundo una serie de cuestiones matemáticas que va de la siguiente manera: calcular el lado de un cuadrado que es el doble de un cuadrado dado. Básicamente ellos ya sabían la respuesta, ¿no? Pero lo que no sabían, bueno, lo que no sabían es que sus lados no dependen de unas razones enteras, sino de unas raciones irracionales o números irracionales, en este caso raíz cuadrada de 2. Pero debido al entendimiento y ahora situándonos en su situación, que eran total unos ignorantes del saber matemático, eran muy susceptibles a saber someros, superficiales, por lo que en general este intercambio fue algo sorprendente aún para su bajo nivel de compresión. Entonces, esto es un punto. Ahora, entre el año 1000 y el 1200 tenemos la era de las traducciones que revolucionaron, ¿no? Porque antes de esto teníamos traducciones muy inútiles. Y entre estos traductores tenemos a Gerardo de Cremona, que fue el más destacable porque era un ídolo. Él sabía griego, sabía latín y aprendió el árabe. El vato, disculpe por el lenguaje un poco coloquial, básicamente al terminar de aprovechar todo lo que se podía del árabe al latín, se mudó al centro más grande de traducciones, que era Toledo, España. Ahí fue a conseguir el Ptolomeo de Platón y lo tradujo del árabe al latín. Pero no contento con eso, se dio cuenta de la gran riqueza cultural que había en Toledo, lo que lo motivó a aprender griego. Y en su aprender griego fue capaz de traducir más de 70 tomos que por sí solos hubieran sido capaces de cambiar todo el curso de la historia de la ciencia.
Pero bueno, este fue el mejor traductor de árabe a griego. Ahora también tenemos otra figura. Su nombre es Guillermo de Moerbeke. En realidad él dominaba el flamenco y dominó también el griego. Pero en sí, si él tuvo acción como traductor fue por su amigo San Tomás de Aquino, quien, decepcionado por las traducciones de las obras de Aristóteles del árabe al latín, le pidió que tradujera varios tomos de latín, perdón, de griego al latín. Y ahora bien, podríamos pensar, bueno, pero ¿de qué sirvieron estos traductores, el esfuerzo de estos traductores? En realidad sirvió de mucho porque esto sentó las bases científicas de grandes pensadores de posterioridad, como Kepler, Galileo, Isaac Newton, etcétera. Y hasta aquí se abarca lo que son las primeras dos partes que nos explican el ambiente en el que fue avanzando poco a poco la ciencia y cómo al inicio era un ambiente muy con pocos nutrientes o con poco factibilidad para su desarrollo. Ahora bien, aparte de la tercera parte del libro nos explica sobre los efectos y la influencia del pensamiento aristotélico, el cómo modificó toda la cosmovisión, la visión de la naturaleza y su interpretación. Por ejemplo, antes se pensaba que la energía se conservaba. Si nosotros tirábamos una piedra, ellos hacían uso del ímpetu, que era como la acumulación de la energía. O sea, mientras más cayera, más energía debía de tener. Pero en la práctica, pues esto no pasaba. La energía se mantenía una energía que alcanzaba un límite. Y también se pensaba, pues, el clásico modelo geocéntrico en el cual se posicionaba la Tierra en el centro y que todo giraba alrededor de ella, entre otras tantas cosas. Y en realidad aquí se muestra un segundo decaimiento de la ciencia, porque también la religión optó por adoptar este modelo aristotélico debido a sus propias conveniencias, por supuesto. Y llegó a prohibir muchos libros e inclusive a quemarlos y hasta hacerlos un delito. Y básicamente eso es de lo que trata el libro. Básicamente nos explica sobre el curso de la ciencia, su entorno en el que se desarrolló, sus altibajos y cómo con la llegada de Copérnico fue que se comenzaron a moldear muchos pensamientos aristotélicos hasta llegar al curso de lo que conocemos ahora. Básicamente nos enseña de una manera muy grata el curso de la ciencia y cómo tanto factores como políticos y religiosos son capaces de afectarla. Y es un muy buen libro, la verdad lo recomiendo mucho porque sí tiene muchos contextos históricos e inclusive palabras nuevas que amplían el vocabulario. Y esto es todo de mi parte, muchas gracias.